Hola, bienvenidos a la primera clase del módulo de locomotor. Esta es la clase de generalidades y ahora vamos a ver planimetría. Bueno, y lo primero que tenemos que hacer para poder empezar a hablar sobre planimetría y términos de situación es entender la posición anatómica. ¿Por qué? Porque esta posición es un punto de referencia que vamos a tomar para poder establecer estos términos de situación y hacer que a la hora de hablar y de describir cualquier estructura de la anatomía, todos podamos entender y estemos hablando de lo mismo. Entonces, ¿cómo es esta posición anatómica? Básicamente vamos a tener al sujeto de pie, con la mirada al frente, el mentón en 90 grados con el pecho. Los brazos y los miembros superiores van a estar extendidos hacia los lados con las palmas de las manos mirando hacia adelante y la punta de los dedos mirando hacia abajo. Los miembros inferiores se encuentran paralelos y con los pies apoyados en el piso. Súper simple. Una vez establecida esta posición anatómica, voy a ver que van a quedar partes del cuerpo que yo voy a poder determinar que se encuentran hacia arriba, que ahora ya no vamos a decir más hacia arriba, vamos a decir hacia superior. Y voy a ver que hay partes del cuerpo que están orientadas hacia abajo, es decir, hacia inferior. Van a haber partes del cuerpo que van a estar mirando hacia adelante, lo que vamos a llamar anterior, y partes del cuerpo que van a quedar hacia atrás y que vamos a llamar posterior. Además de esta posición anatómica de referencia, vamos a encontrar otras posiciones anatómicas a las cuales vamos a llamar decúbitos, en las que básicamente el cuerpo ya no se encuentra de pie, sino que se va a encontrar acostado. Si se encuentra acostado con la espalda apoyada en el piso, con la camilla, y los miembros hacia los lados, voy a llamar a esa posición decúbito supino. Si se encuentra la persona acostada, como quien diría, boca abajo, ¿sí?, con los miembros superiores hacia los lados y las palmas de las manos mirando hacia arriba, vamos a llamar a esa posición decúbito prono. Y cuando el cuerpo se encuentra acostado hacia alguno de sus lados, derecho o izquierdo, vamos a llamar a esa posición decúbito lateral. Bueno, y ahora para meternos de lleno en lo que es planimetría, vamos a empezar hablando sobre planos y ejes. Estos dos componentes van a ser los principales de la planimetría. Siempre que esté hablando de algún tipo de corte, voy a necesitar hablar de algún plano que haya hecho ese corte, y cada vez que yo quiera formar un plano, voy a necesitar ejes, ¿sí? Entonces, estos ejes van a estar formando parte de los planos y al mismo tiempo también los vamos a volver a utilizar cuando veamos articulaciones y las generalidades del movimiento de las articulaciones, los cuales se van a ir desarrollando en estos distintos ejes. Entonces, empezamos con los ejes y vamos a definirlos como una línea indefinida de puntos. Es la misma definición de la clase de matemática. Y esta línea indefinida de puntos, este eje, lo que va a hacer es atravesar a el cuerpo humano o alguna estructura de la anatomía de un lado a otro con una orientación particular. En principio vamos a nombrar los tres ejes principales, que van a ser el eje lateral, el eje antero-posterior y el eje longitudinal. Si empezamos con el eje antero-posterior, vamos a ver que este eje atraviesa al cuerpo humano o a cualquier otra estructura anatómica de adelante hacia atrás, es decir, de anterior hacia posterior. Por eso el eje se llama antero-posterior. Es básicamente un eje horizontal que atraviesa a nuestro cuerpo como si fuera una espada. El siguiente eje va a ser el eje latero-lateral y su nombre ya nos dice de qué manera va a atravesar al cuerpo. Es decir, que va a ir de un lateral hacia el otro, o de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, eso es indistinto. Y vamos a ver que también es un eje horizontal. Por último tenemos al eje longitudinal, que es un eje que va desde superior hacia inferior, atravesando al cuerpo humano o otra estructura por su línea media.
En este caso, este eje es un eje vertical, ya no es horizontal como los otros. Y lo que observamos es que estos tres ejes se van a disponer entre sí de manera ortogonal, ¿sí? Es decir, que van a ir formando ángulos de 90 grados entre sí. Existen otros ejes, ¿sí? Que van a ser ejes oblicuos que básicamente van a atravesar el cuerpo en cualquier otra dirección que no sea ninguna de estas tres. Y una vez que ya nos hicimos amigues de los ejes, vamos a pasar a ver a los planos. Vamos a ver que los planos son estructuras bidimensionales que van a estar formadas por dos ejes, ¿sí? Dependiendo el tipo de eje, o sea, el par de ejes que se estén juntando para dar un plano, el plano que voy a tener, ¿sí? Y vamos a tener dos tipos de planos que vamos a utilizar en anatomía. Unos van a ser los planos limitantes, que son aquellos planos que me permiten a mí como meter a mi objeto de estudio dentro de una cajita. Es como si fueran paredes. Entonces yo voy a tener un plano anterior que va a estar por delante de mi objeto de estudio, uno posterior, los laterales, uno superior y uno inferior, que me van a estar delimitando el objeto de estudio. ¿Qué serían estos planitos que se ven acá en la diapositiva que están en violeta como enmarcando a esta persona? Y después voy a tener planos seccionantes, que los planos seccionantes están conformados de la misma manera que los planos limitantes. Pero estos, en lugar de limitar al objeto, lo que van a hacer es cortarlo. Lo van a cortar de distintas maneras y yo voy a poder obtener distintos tipos de corte que se van a llamar igual que el plano que los está cortando y que me van a permitir estudiar a las estructuras anatómicas de otra manera. Bueno, y ahora sí pasamos a ponerle nombre a estos planos y estos van a ser planos sagitales, coronales, horizontales y oblicuos. ¿Sí? Vamos ahora a prestarle atención a los planos seccionantes. Empezamos con el primero, que es el plano sagital. Y como habíamos dicho antes, los planos van a estar conformados por dos ejes que se intersectan. Entonces, yo observo este plano sagital, que es un plano que pasa por la línea media, es decir, que está pasando por el eje longitudinal del cuerpo, y me doy cuenta de que está formado por este eje longitudinal. ¿Lo ven acá? Y además, fíjense que este plano no solamente me está cortando desde superior hacia inferior, que es la dirección en la cual atraviesa el plano sagital, sino que también está cortando desde adelante hacia atrás, que es la dirección en la cual atraviesa el cuerpo el plano anteroposterior. Entonces, como resultado de la intersección entre el eje anteroposterior y el eje longitudinal, yo obtengo un plano sagital, el cual corta a mi objeto de estudio en dos mitades iguales. Una derecha y una izquierda, o, en su caso, una medial y una lateral. Seguimos con el plano coronal, que es este que estamos viendo acá. El plano coronal, como vemos, va a cortar al cuerpo también en una línea longitudinal, que estamos viendo acá, ¿sí? Lo está cortando desde arriba hacia abajo, pero en lugar de ir de adelante hacia atrás, como el plano sagital, va de un lado al otro. Es decir, que este plano es el resultado de la intersección del eje longitudinal y el eje lateral. Y fíjense que cuando yo corto a mi objeto de estudio con un plano de este estilo, me va a dividir a este objeto en una porción que me va a quedar por delante del plano y otra por detrás. Es decir, que el plano coronal va a dividir al objeto de estudio en una mitad anterior y en una mitad posterior. Por último, nos queda el plano horizontal, al cual también podemos llamar plano axial, que es el plano que vemos acá, que lo que hace es cortar al objeto de estudio, fíjense, de adelante hacia atrás y de un lado al otro, ¿sí? O sea, de derecha a izquierda, por ejemplo. Entonces vamos a ver que este plano está conformado por los ejes antero-posterior y latero-lateral. Y fíjense que una vez que yo observo, que hago el corte y que observo mi objeto de estudio, voy a ver que hay una porción de este objeto que me queda por arriba del plano y otra que me queda por debajo.
Entonces, un plano horizontal lo que va a hacer es dividir a mi objeto de estudio en una porción superior y en una porción inferior. En estas diapositivas, fíjense cómo podemos ver el resultado de utilizar a estos planos. Entonces, en esta primera imagen podemos ver un plano sagital que está cortando, por ejemplo, un miembro inferior y vemos cómo este miembro inferior es cortado de adelante hacia atrás y de arriba abajo y me quedan dos mitades, una medial y otra lateral. En el plano horizontal vemos cómo me quedan las mitades superior e inferior. En el plano coronal vemos acá mucho más claro cómo este plano me está dividiendo el objeto de estudio en anterior y posterior. Y fíjense que un plano oblicuo simplemente me va a dar eso, una rodaja, un corte oblicuo. Y va a depender de la oblicuidad del plano que esté utilizando, los términos de situación que yo pueda poner. Y para ir resumiendo todo lo que acabamos de decir, vamos a ver cómo utilizamos estos planos para finalmente determinar todos los términos de situación que vamos a utilizar. Fíjense que cuando yo corto al cuerpo o a mi objeto de estudio con un plano sagital, obtengo una mitad derecha y una izquierda, ¿sí? Al mismo tiempo, si yo utilizo este plano sagital para cortar otras estructuras, puedo establecer lo que es medial y lo que es lateral. Todo aquello que sea medial es lo que se encuentra cercano a la línea media de ese objeto de estudio. Y todo lo que se encuentre hacia lateral, o sea, todo lo que sea lateral, es lo que se encuentra alejado de esa línea media, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el tronco es medial y el miembro superior es lateral. Ahora, si observamos, lo que hace un plano horizontal es dividir a mi objeto de estudio en superior e inferior. Fíjense que además de tener los términos superior e inferior, yo puedo utilizar otros que son sinónimos. Por ejemplo, todo lo que se encuentre hacia la cabeza va a ser llamado cefálico. Por ejemplo, todo lo que se encuentre cercano a la cabeza, es decir, hacia superior, va a ser llamado cefálico. Y todo lo que se encuentre hacia inferior va a ser llamado caudal. Caudal viene de cola, ¿sí? Otra manera de llamar a las cosas que me quedan hacia superior puede ser craneal. Entonces, superior, craneal y cefálico son sinónimos. Inferior y caudal también son sinónimos. Otros términos de situación utilizados para referirnos más o menos a lo mismo son los términos proximal y distal. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de proximal y distal? Bueno, proximal es próximo al origen y distal es lejano a ese origen. Entonces, por ejemplo, si yo estoy usando estos términos en el miembro superior, voy a ver que lo que se encuentre más cerca al tronco, que es el lugar de origen del miembro superior, toda esa región que esté cercana al tronco va a ser proximal y todo lo que esté lejano va a ser distal. Y lo mismo va a pasar con los miembros inferiores, ¿sí? También su origen lo tienen en el tronco, entonces lo que esté más hacia superior o más cercano al tronco yo lo puedo llamar proximal y lo que esté más lejano lo puedo llamar distal. Esto también lo vamos a utilizar no solamente para el aparato locomotor y las partes del cuerpo así como las vemos, sino también para otras estructuras, como por ejemplo los uréteres. Las porciones más proximales van a ser aquellas cercanas al origen, es decir, al riñón, y las porciones más distales van a ser aquellas cercanas a la vejiga, ¿sí? Que es el lugar de terminación. Pasando al plano coronal, como ya habíamos dicho, nos va a dividir al cuerpo o al objeto de estudio en anterior y posterior. Otros términos de situación utilizados de manera como un sinónimo van a ser ventral para todo lo que sea anterior y dorsal para todo lo que sea posterior. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con las manos. Como en la posición anatómica, las palmas de las manos se encuentran mirando hacia adelante, yo puedo utilizar en la mano el término palmar como anterior y el término dorsal como posterior. Y algo parecido va a pasar con los pies, en los cuales voy a utilizar el término plantar para todo aquello que se encuentre en la región de la planta y todo aquello que se encuentre en la región del dorso del pie lo vamos a llamar dorsal. Bueno, y ahora vamos a poner todo lo que acabamos de aprender en práctica. Y tenemos para eso estos tres preparados. Empezamos con este preparado de acá,
que es un preparado de miembro superior. Y fíjense que está cortado, ¿sí? Y si yo le presto atención, pareciera que está cortado por la mitad, como si lo hubiesen cortado horizontalmente. ¿Se entiende? Y fíjense, yo puedo establecer que esta parte de acá es lo más anterior, esta parte de acá es la más posterior, esta parte de acá es la parte medial, ¿sí? Fíjense que allá en el fondo estoy viendo al meñique, el meñique es en posición anatómica medial, y de este otro lado estoy viendo al pulgar, que en posición anatómica es lateral, ¿sí? Siempre que yo pueda reconocer esos términos de situación, me voy a dar cuenta de que estoy ante un corte axial u horizontal. ¿Por qué? Porque acuérdense que los planos están formados por dos ejes. Entonces, un eje axial que está formado por, un plano axial que está formado por un eje lateral y otro antero-posterior, me va a dejar ver los términos de situación que son atravesados por cada uno de esos ejes. Es decir, el eje lateral va de lateral a medial o de derecha a izquierda, que es lo que yo estoy pudiendo ver en este preparado, ¿sí? Medial y lateral. Y el eje antero-posterior me deja ver lo que es anterior y lo que es posterior, como lo que estoy viendo en este preparado, lo que es anterior y lo que es posterior, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, cada vez que yo veo un corte, tengo que analizar qué términos de situación veo, ¿sí? Esos términos de situación son los que se relacionan con los ejes que están formando el plano que hizo ese corte. Si pasamos a la imagen de al lado, vamos a ver que tenemos este corte de un pie, ¿sí? Y yo puedo establecer términos de situación sin saber tanto sobre la anatomía con lo que sé de la vida sobre mi propio pie. Por ejemplo, yo sé que las puntas de los dedos van a estar mirando hacia adelante, es decir, hacia anterior, y que el talón mira hacia atrás, es decir, que es posterior. Y yo sé que la planta del pie mira para abajo y que el tobillo está más arriba, es decir, superior. Entonces yo veo en esta imagen lo que es anterior y lo que es posterior, es decir, que estamos usando un eje antero-posterior y puedo ver lo que es inferior y lo que es superior, es decir, que estoy usando un eje longitudinal. Y el plano que estaba formado por un eje antero-posterior y longitudinal era el plano sagital. Entonces acá estoy viendo un corte sagital del pie. Y seguimos con esta última imagen, que es un corte de la región de la cara, ¿sí? Fíjense que acá es donde debería estar la frente, las órbitas, la cavidad nasal, la cavidad bucal, ¿sí? Y fíjense, yo también de la vida puedo decir que la frente es lo que está más arriba en la cara, es decir, lo que es superior, la boca es lo que está más inferior, y puedo ver que voy a tener un ojo hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Es decir, que si yo puedo ver cosas que son superiores e inferiores, estoy usando un eje longitudinal, y si puedo ver lo que es derecho e izquierdo o lateral y medial, estoy usando un eje lateral. Y la intersección de un eje longitudinal con uno lateral me daba por resultado un plano coronal. Entonces, este corte es un corte coronal de la región de la cabeza. ¿Se entendió? Bueno, y en esta última diapositiva lo que quiero resaltar es la diferencia entre lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior y este tipo de imágenes que tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo acá son vistas, ¿sí? Y las tenemos que poder diferenciar de lo que son cortes, que es lo que teníamos en la diapo de antes, ¿sí? Los cortes son imágenes que yo veo porque utilicé un plano para poder cortarlos. En cambio, las vistas son imágenes que yo obtengo a través de la disección, ¿sí? Por ejemplo, de este lado tenemos una vista lateral de la pierna, el tobillo y el pie. Acá llegamos por disección, porque fuimos sacando los distintos planos de piel, tejido celular subcutáneo, etc. Y del otro lado, acá a la derecha, podemos ver una disección del tórax. Estamos viendo una vista anterior, ¿sí?, de los contenidos del tórax. En este caso vemos los pulmones, vemos elementos vasculonerviosos y demás, etcétera, que vamos a ver en esplagno. Entonces, tengan en cuenta eso, que cuando yo tengo una imagen de este estilo, estoy teniendo una vista a la cual también le voy a tener que poner un término de situación, es decir, una vista anterior, posterior,
superior, inferior, lateral, medial, ¿sí? Que las voy a llamar de esa manera, y que cuando estoy hablando de un corte yo tengo que nombrar al corte por el plano que lo cortó, es decir, un corte coronal, sagital, etc. ¿Sí? Les dejamos acá las referencias bibliográficas, es decir, los libros en los cuales nos basamos para poder sacar la información y hacer estos videos. Tengan en cuenta siempre que ustedes van a tener que utilizar como base aquellos libros que son bibliografía oficial de cada una de sus cátedras. Esperamos que les haya servido este video y nos vemos en los próximos. Chau, chau.